te damos gracias, que la iglesia sea edificada y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. El día de hoy voy a darles primero el nombre de la prédica y lo vamos a dejar para el final. Este va a ser el plato fuerte. La prédica se llama Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva y está en Segunda de Reyes 7:9. Segunda de Reyes 7:9. Pero como les digo, vamos a dejar ese plato fuerte para el final, ¿ya? Porque necesitamos llegar aquí. Quisiera así que por favor nos concentráramos en la lectura, porque es un pasaje, un acontecimiento que pasó hace mucho tiempo atrás y necesitamos leerla con detenimiento, pero igualmente estar concentrados para poder seguir, poder tener la secuencia de todo el relato que ha pasado. Entonces, para poder llegar a este tema, quisiera por favor que vayamos primero a Deuteronomio capítulo 28, versículos 52 y 53. Deuteronomio capítulo 28, versículos 52 y 53. Amén. Muy bien, muchos conocemos el libro de Deuteronomio, muchos lo conocen como el libro de las bendiciones, o por lo menos el capítulo 28, ¿no? Si ustedes notan allí dice bendiciones de la obediencia, y muchos conocemos este capítulo porque nos encanta todo lo que nos dice allí, cierto que sí, pero al inicio, al finalizar el versículo 14, iniciar el versículo 15, encontramos las consecuencias también de la desobediencia, ¿ya? Entonces, y esto fue una profecía que dio Moisés, una profecía que Moisés, cuando guiaba al pueblo y se fue a despedir de ellos, anunciando esta profecía, empieza a profetizar y les dice, ¿no?, lo que va a acontecer si obedecían, pero también les anuncia, les profetiza lo que va a suceder si no obedecen la palabra del Señor. Entonces, obviamente les dice, si ustedes escuchan al Señor, si ustedes siguen sus caminos, bendito será la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta, tu entrar y tu salir. Y todo eso nos gusta a nosotros, ¿cierto que sí? Todo eso nos encanta, ¿ya? Pero también, como les decía, Moisés les dice, si ustedes no se guían por el Señor, si ustedes no permiten que Dios sea su guía, que Dios sea Dios, si ustedes sean el pueblo del Señor, obviamente van a venir consecuencias de esa desobediencia, porque no seguir al Señor es desobedecer, no seguir al Señor es desobedecer. Entonces, Él les dice, y revisando este pasaje, encontramos en el capítulo 5, en los versículos 52 y 53, una tremenda palabra que uno diría, bueno, esto sí se llegará a cumplir, y ya lo vamos a ver. Vamos al versículo 52 y 53, que nos dice, y habla de lo que el enemigo va a hacer cuando desobedecemos, porque cuando desobedecemos al Señor, obviamente quedamos en manos del enemigo. Y dice entonces, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios hubiere dado. Versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Pareciera una locura, ¿cierto? ¿A quién se le ocurriría, si lo miramos aquí, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, somos padres, tenemos hijos, y a quién se le ocurriría comerse a sus hijos? Y esto sucedió, fue una época de canibalismo, digámoslo así, que se dio, y uno pensaría, no, eso es imposible que se dio, aquí lo está diciendo, y comerás el fruto
fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. Es algo bastante fuerte, ¿no? Es algo bastante exagerado. Y sitio, antes de que continuemos, ustedes ven que allí habla acerca del sitio, que se comerán sus hijos y sus hijas en el sitio. Y no es el sitio de la geográfico, sino que sitio en este caso era, digámoslo así, era como una estrategia de guerra, donde el enemigo venía. Cuando dicen que el enemigo venía y sitiaba la ciudad, era que el enemigo venía y se hacía alrededor de la ciudad, ¿no? Bordeaba toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el enemigo bordeaba, eso hacía que las personas, la ciudad quedara cerrada, las personas no podían ni entrar ni salir, mucho menos obviamente recibir suministros, no podían recibir alimentos. Entonces con el tiempo ellos iban consumiendo todo lo que ellos tenían, pero llegaba un momento en que se escaseaba, ¿ya? Entonces ese era el sitio. Cuando se escaseaban los alimentos, entonces ¿qué hacían ellos? Pues se rendían y se entregaban, ¿ya? Eso era lo que pasaba. Y esto uno diría, no, eso es imposible que haya pasado, pero pasó, amados, pasó. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a Segunda de Reyes, para que continuemos con el relato y podamos llegar a Segunda de Reyes y Segunda de Reyes. Quisiera que me acompañara entonces a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Mientras ustedes lo buscan, aquí vemos a Eliseo y el sitio en Samaria. Así dice el título. Siempre es importante que podamos leer los títulos para que nos dé como una perspectiva y nos deje como visionar un poco de qué es lo que nos van a hablar en ese capítulo, ¿de acuerdo? Dice Eliseo y el sitio en Samaria. Vamos a leer del versículo 24 al 30 primeramente. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo el ejército y subió, ¿y qué hizo? Y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Eso era un dineral, amados. Era bastante alto. Recordemos que, o tengamos en cuenta, ¿no? Ya lo hemos vivido aquí cuando estábamos en la pandemia. Cuando se escasean los alimentos, los precios se suben, porque son escasos, ¿no? Y eso era lo que estaba pasando ahí en ese momento. Entonces dicen que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Estiércol de paloma. En esa época el estiércol de paloma se utilizaba como un medio de alimentación ya en caso de extrema escasez, pero también en algunos momentos se utilizaba como combustible, ¿ya? Entonces imagínense, vendían el estiércol de la paloma por 5 piezas de plata. Era un dineral, ¿ya? Sigamos en el relato. Dice versículo 26: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Mira que aquí vemos la impotencia del rey ante la situación. O sea, dice: yo no puedo hacer nada, que te salve Jehová, porque yo no puedo hacer nada, ¿no? Y el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer. O sea, podemos ver que se han aparecido 2 mujeres allí. El rey le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Amados, pasó lo que Moisés había profetizado, lo que leímos inicialmente en Deuteronomio, algo que pasó cientos de años atrás, estaba sucediendo en este momento. Versículo 29 dice: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Oiga, qué mujer tan, digamos, como lo diríamos en colombiano, tan aviona, ¿no? Como tan
aprovechada de la situación, ¿no? Ya escondió el hijo de ella. Dice, cuando el rey, versículo 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio. Cuando dice que vio el cilicio, ¿no? Cuando rasgó sus vestidos y vio el cilicio, o sea, vio ropa de luto. O sea, estaba el rey padeciendo lo que ellos estaban viviendo, ¿no? El cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Vamos a dejarlo allí por un momento y antes de continuar, vamos a ver dos lecciones importantes hasta aquí. Primero, en lo que hemos visto, vemos cómo se cumple la palabra del Señor. Fue algo que Moisés profetizó hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, pero Dios lo que dice en su palabra se cumple, porque la palabra de Dios es verdad, es viva y es eficaz. Amén. Entonces, el Señor nos da advertencias, amados, y las advertencias que nos da el Señor a través de lo que profetizó Moisés, a través de lo que profetizó cada uno de los que escribieron este precioso libro, a través de lo que compartimos, esas advertencias, amados, no es para amargarnos el rato, ¿no? No es para que diga, ay, no, es que, porque ya nos ha pasado, ¿no? Uno le advierte a alguien algo y dice, ten cuidado, no te metas con ese chico, cuidado. Ay, eso usted no es pastor, usted no quiere que yo sea feliz. Te estoy advirtiendo de que esa persona no te conviene. Mira que no te puedes unir en yugo desigual. Esa persona tiene tendencia al, digámoslo por decir alguna otra religión, a ser o es musulmana. ¿Cómo te vas a unir estando en yugo desigual? Por ejemplo, ¿ya? Eso es tan lindo, pero estás en yugo desigual, ¿ya? O es una persona que no es creyente, no te unas en yugo desigual. Entonces, las personas lo miran, ¿no? Como que, ay, el pastor no quiere que yo sea feliz. No, pero las advertencias que están en la palabra del Señor no es para amargarnos el rato, mis amados. ¿Es para qué? Es para aconsejarnos, para bendecirnos y para que corrijas tu camino y para que yo corrija también el mío. Es para corrección, porque para eso es la palabra de Dios, para corregirnos. Amén. Otra cosa que podemos aprender aquí y tenemos que tener cuidado es hasta dónde, amados, nosotros podemos llegar con la desesperación. Si estas dos mujeres hubieran esperado un poquito, no hubieran cometido asesinato, no se hubieran comido sus hijos. No puede sonar muy cruel, pero eso fue lo que pasó. ¿Ya? Y quizás nosotros no tengamos en este momento que pasar por una situación como la que está allí, porque estaban encerrados y el desespero los llevó a eso, a comerse en sus hijos para poder sobrevivir. Y quizás nosotros no vivamos una situación de esas, pero hay situaciones, hay circunstancias que quizás a nosotros nos encierran, circunstancias donde quizás no vemos salida y empezamos a buscar desesperadamente cómo vamos a solucionar esa situación. Entonces, para no irnos muy lejos, sino profundizar así como mucho, ¿no? En detalles, quizás lo que vive mucha gente hoy en día en general, y es que hay mucha gente que vive endeudada, hay mucha gente que vive con muchas deudas, ¿ya? Y viven en esa esclavitud que a veces lo que reciben de sustento, de su salario, de lo que trabajan, muchas veces ni alcanza, ni para pagar una renta, ni para pagar el alimento. ¿Por qué? Porque viven endeudados y quieren pagar una deuda con otra deuda mayor. Y entonces yo pensé que esto del gota a gota era solamente en mi país, ¿no? En nuestros países, y resulta que aquí también se da, ¿no? Y mucha gente entonces se va al gota a gota, ¿no? Y es que pagan unos intereses altísimos y tienen que dar un dinero día a día, ¿no? Día a día. Entonces son personas que acuden a algo que es completamente erróneo hacerlo, porque ¿cómo van a pagar una deuda mayor a una deuda menor, ¿no? Entonces se desesperan.
Y el mensaje aquí en este punto es: no desesperemos, amados. Hay que esperar porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. No hagamos cosas descabelladas por el desespero. Vengamos y esperemos en el Señor. Atendamos un buen consejo y primero escuchemos en la palabra. Por eso es que no nos debemos de endeudar, ¿no? Por eso es que no debemos, un hijo de Dios no se endeuda. Un hijo de Dios no vive esclavo de las deudas, ¿ya? Entonces, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea la situación que podemos estar pasando cada uno de nosotros en este momento, porque cada uno podemos estar viviendo una situación, espera, amado, no te desesperes, no desesperes. Las circunstancias pueden ser terribles, pero a pesar de las circunstancias, amados, Dios sigue siendo Dios. Y mientras Dios esté en su trono, siempre hay y habrá esperanza. Siempre hay y habrá esperanza. Amén. Porque juntamente con la tentación, el Señor nos va a dar la salida. El Señor nos da la salida. Amén. Muy bien, sigamos en el relato. Esos eran los dos primeros puntos que quería compartirles. Y seguimos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 31. Dice: y dijo, así me haga Dios. Esto lo está diciendo el rey. Dice, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Oígame lo que estaba diciendo el rey. Se estaba profetizando él mismo. Se estaba profetizando él mismo. Que así me castigue Dios, en otras palabras es lo que está diciendo. Así me castigue Dios, pero la cabeza de Eliseo no va a quedar sobre él. ¿Ya? O sea, empezó a señalar, empezó a buscar culpables, empezó a buscar responsables de la situación que estaban viviendo. Y eso es lo que hacemos la humanidad, amados. Generalmente, todo ser humano, cuando estamos en una situación que no nos está yendo muy bien, empezamos a buscar culpables. Y generalmente culpamos a Dios. Generalmente culpamos a Dios. Y en este caso, el rey está culpando al profeta de Dios. Y quiso mandarlo a matar. ¿Por qué? Porque ya se vio también en la desesperación. Y dice, bueno, estamos así porque Dios, ¿no? Y resulta que generalmente, amados, nosotros como seres humanos buscamos responsables en otras personas, culpamos a Dios de nuestra desgracia y no asumimos ni admitimos las responsabilidades que nosotros hayamos podido tener por la situación por la que estemos pasando. Este rey no dijo, bueno, todo esto lo estamos viviendo a causa de nuestro pecado. Nunca dijo, tenemos que reconocer nuestro pecado. Nunca dijo, vengamos y nos arrodillémonos delante del Señor. Nunca dijo, vengamos a un ayuno. Nunca dijo, tenemos que arrepentirnos. Nunca dijo eso. Sino que lo primero que dijo fue, es culpa de. Y generalmente cuando a nosotros no nos va muy bien en las cosas o en las circunstancias, culpamos al Señor. Y quiero que me acompañen por favor a Proverbios 13:3, Dagoberto, si por favor me acompañan en esta lectura. Proverbios capítulo 19, versículo 3. Ahí podemos ver lo que el Señor nos habla en su palabra, ¿no? Proverbios 19:3. Gracias, pastor. Cuando lo tenga listo, Dagoberto. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amén, gracias, Dagoberto. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Voy a leerles otra versión de la Nueva Traducción Viviente que es un poco más sencilla de entender. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Eso es lo que dice la palabra.
La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. En otras palabras, la necedad o insensatez puede llevar a las personas a tomar caminos incorrectos en la vida. Y luego, en lugar de asumir la responsabilidad por sus errores, se enoja con Dios. Dice, es que Dios, ¿no? Para el hombre es muy fácil culpar a Dios de su desgracia y no asumir o admitir sus responsabilidades. Pero cuando llegó el mensajero del rey, llegó allí, ¿no? Donde estaba Eliseo, vamos a saltar al capítulo 7, versículo 1. Cuando llega ese mensajero que manda el rey, y él sabe que él fue el mensajero fue un príncipe, mano derecha del rey. Fue un príncipe, ya lo vamos a ver. Mandó ese mensajero porque querían matar a Eliseo. Y en el capítulo 7, versículo 1 dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Oiga lo que está diciendo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Dios estaba mandando, Jehová nuestro Señor estaba mandando palabra a través de Eliseo para que el que oyera la palabra y la creyera fuera bendecido. Para que el que oyera la palabra y la creyera fuera bendecido. Versículo 2 del capítulo 7. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, ese fue el mensajero, que era la mano derecha del rey, respondió al varón de Dios, o sea, a Eliseo, le respondió: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Óigame la incredulidad de este hombre. Está diciendo en pocas palabras: así Jehová haga un milagro, quién sabe si realmente esto se pueda dar. ¡Qué incredulidad! Amados, y muchas veces pasa así, ¿no? Muchas veces pasa así. Pasa que el Señor nos ha prometido bendecirnos, nos ha prometido una vida mejor en Él, ¿cierto? A pesar de las circunstancias que pasemos, una vida mejor en Él, porque en Él tenemos paz. En Él tenemos paz. Pero muchas veces la gente ve realizar un milagro en otros o ve la bendición en otros y empieza: ¿y cómo pudo ser? ¿Y cómo fue esto? ¿Y de dónde fue? ¿Y esto sí es posible? O alguien testifica de una sanidad que ha recibido y le dicen a uno: ¿y eso sí fue verdad que pasó? Pero esto sí fue posible. Y cristianos que se dicen ser cristianos, amados, lo que Dios dice en su palabra se cumple. Y lo que le estaba diciendo Eliseo era, como les dije hace un momento, era palabra para que el que la recibiera, la oyere y la creyere, así sería hecho. Así sería hecho. Y Eliseo, bueno, antes de seguir con el relato, quisiera recordar, no vayan ahí, yo les recuerdo, Juan capítulo 11, versículo 40, dice el Señor: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aquí el ingrediente principal es creer. Ese es el ingrediente principal. Y Mateo 21, 22 dice, cuando el Señor maldice la higuera estéril, dice, versículo 21 dice: respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Y qué dice el versículo 22? Y todo lo que pidieres en oración,
oración, creyendo, lo recibirás. Todo lo que recibieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Este señor mensajero, el príncipe, está diciendo, ¿eso será que puede pasar? ¿Así Jehová haga un milagro? ¿Será que es posible que pase? Y miren lo que le contesta Eliseo. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Eso está al finalizar el versículo 2. Mas tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué le está diciendo Eliseo? Le está diciendo: tú verás el milagro, pero tú no lo vas a disfrutar. Capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 2, que es donde estamos. Y le está diciendo: el ingrediente principal es creer. El ingrediente principal es creer. Hay mucha gente que ora, amados. Mucha gente dice: ay, hay que orar. Sí, hay que orar. Pero cuando se ora, hay un ingrediente importante y es el creer. Porque mucha gente ora, pero no cree. Cuando nosotros oramos sin creer, es como que no pasara nada. Por eso el Señor dice: y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo, creyendo. Entonces, qué bonito sería que de ahora en adelante, cierto, como congregación, cuando le digamos a un hermano o a una hermana: hermano, ore. Claro que sí, ore, pero creyendo. Ore creyendo y verá que recibirá lo que el Señor tiene para usted. No solamente orar, porque muchas veces las oraciones no pasan ni del techo. Yo sé que este techo es alto, ¿cierto? Muchas veces no pasan ni de aquí, porque no creemos. Entonces, el ingrediente principal es orar. Creer. Y dice, bien, vemos ahí entonces ahí la incredulidad de este hombre, ¿no? Y en este relato el milagro sucedería, pero solo lo recibirían aquellos que creyeran. Todo dependía de un acto de fe. Y el Señor tenía preparado 4 personas que estaban allá a la entrada de la ciudad. Las personas que la gente menos pensaría que podían actuar. Las personas que la sociedad despreciaba y menospreciaba. 4 leprosos. 4 leprosos que estaban ahí a la entrada de la ciudad. Sigamos con el relato. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3, dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿No? Si nos quedamos aquí nos vamos a morir igual, ¿no? Eran 4 leprosos. Ustedes saben que las personas leprosas en aquella época, había una ley que fue escrita con Moisés, que ellos no podían estar reunidos con otras personas, no podían estar alrededor de otras personas porque era una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Y ellos los apartaban, ¿no? Los apartaban y los ponían generalmente a la entrada de las ciudades y tenían que gritar: soy inmundo, soy inmundo. Los que han pasado por esos pasajes han leído eso, ¿cierto? Tenían que gritar eso, ¿para qué? Para que las personas que estuvieran alrededor estuvieran apartados, lejos de ellos. Pero igual se dijeron el uno al otro: bueno, si nos quedamos aquí igual nos vamos a morir. Si nos vamos para la ciudad, en la ciudad hay hambre, no nos van a dejar entrar, nos vamos a morir de hambre y de la lepra también nos vamos a morir. Hagamos algo, ¿no? Hagamos algo. Quiero hacer un paréntesis, y es que la lepra espiritualmente es comparada con el pecado. La lepra espiritualmente es comparada con el pecado. Las personas que sufrían de lepra en aquella época eran personas que se estaban pudriendo por dentro. Expedían un mal olor, se deformaba su físico, se les caían
se les iban cayendo los dedos, se les deformaba la cara, ¿no? Y olían bastante mal. Entonces, haciendo esa comparación espiritual, la lepra es comparada con el pecado. Y entonces eran 4 leprosos que eran despreciados por la sociedad. Y dice, versículo 4, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Qué están diciendo ellos? Bueno, vamos a hacer algo. No nos podemos estar aquí sentados o parados sin hacer nada. Igual nos vamos a morir de cualquier cosa, pero nos vamos a morir. Pero antes de eso hagamos algo. Hagamos algo por Dios. Entonces, si vemos, ellos se levantaron para actuar. Esos hombres establecieron 3 opciones. Mire, dice, vamos pues ahora, pasemos al campamento. Dice el versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Primero, ellos establecieron 3 opciones. 1, volver atrás, ¿no? Quedémonos aquí y sin hacer nada, o la otra, vamos hacia adelante y hagamos algo. Pero ellos decidieron hacer algo y se levantaron y dijeron, bueno, vamos donde los sirios, porque si entramos a la ciudad, allá no nos van a recibir y nos vamos a morir de hambre. Pero vamos donde los sirios, que los sirios tienen comida, y si ellos nos reciben, pues nos darán la comida. Pero ¿qué pasó en lo que acabamos de leer en el versículo 5? Entraron y dicen que allí no había nadie. Ustedes se pueden imaginar, y es lo que pasa hoy en día. Pasa hoy en día. Muchas veces magnificamos un enemigo que ya no existe. Esa gente estaba muriendo de hambre y comiéndose sus hijos, y el enemigo ya no estaba. El enemigo ya no estaba. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Vemos las cosas mucho más grandes, o el enemigo pretende hacernos ver a nosotros las cosas más grandes o nuestras circunstancias más grandes de lo que nosotros pensamos que somos. A veces las cosas son así, pero nosotros las magnificamos. Porque ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho de malo? Y Dios, haz algo. Y el Señor ya había sacado todo a los sirios, al pueblo enemigo, ya lo había sacado de la ciudad. Y ellos adentro, muriéndose de hambre, comiéndose los hijos. Versículo 6. Porque Jehová había hecho, ya se había ido ya se habían ido los sirios, gracias. Ya se habían ido los sirios. ¿Por qué? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. O sea, ellos escucharon algo, pero fue algo que hizo el Señor. Fue algo, quizás todos estaban tan consumidos, ¿cierto? Muy acomodados allí, pensando que ya iban a ganar esa guerra a través de ese sitio, y escucharon algo. Escucharon algo. Inmediatamente pensaron: se han unido y nos van a acabar. Se han unido y nos van a acabar. Inmediatamente salieron de ahí. Inmediatamente salieron de ahí. Entonces, ¿quién lo hizo? El Señor. Y déjenme recordarle, mi hermano, a través de esto, que Jehová es quien pelea las batallas por nosotros. Es el Señor el que pelea las batallas por nosotros. ¿Hubo mano humana allí? No. Fue el Señor quien nos sacó de allí. Fue el Señor. Entonces, siempre el Señor va a actuar en favor de su pueblo. Amén. Amén. Y entonces muchas veces nos quedamos diciéndole: Señor, haz algo.
haz algo, Señor. Y el Señor ya hizo algo. Ya hizo algo, sacó a los sirios de ahí. Dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos entraron, versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. ¿Y qué hicieron? Comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Lo escondieron, amados, y vueltos entrando en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y fueron y lo escondieron. Ay, dejemos hasta allí por un momento. Se estaban dando un banquete estos 4 leprosos. Imagínense en ellos sin quien les diera comida, todos harapientos y oliendo feo. Y llegan y entran a la ciudad de los sirios y ven semejantes banquetes, oro, plata y vestidos. Lo primero que hicieron fue: quitémonos estos harapos, pongámonos vestidos nuevos, comamos y todos estos tesoros guardémoslos para nosotros. Eso era lo que estaban haciendo. Eso era lo que estaban haciendo. Los escondieron. El Señor ya había hecho el milagro en ellos y fueron los primeros en recibir el milagro. Fueron los primeros en recibir el milagro. ¿Saben por qué? Porque ellos se levantaron en un acto de fe. Ellos se levantaron y dijeron: bueno, tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar aquí parados, estáticos, sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. Y se pararon y fueron, arriesgaron aún su vida, porque si hubiera estado el ejército sirio ahí, ¿qué hubiera pasado? Los mataban o los hacían a un lado también, porque estaban leprosos. Pero el Señor ya había hecho algo. Entonces estaban gozando del milagro, estaban gozando de la bendición. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que actuaron en fe. Actuaron en fe. Y lo escondieron. Todos los tesoros los cogieron y lo escondieron. ¿Escondiéndolo de quién? Si ya no había nadie en ese campamento. Pero hubo un momento en que el Señor tocó sus corazones y ellos recapacitaron. Versículo 9, y aquí está el plato fuerte de la prédica del día de hoy. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Ellos estaban engordando, se estaban deleitando de todo ese plato que estaban comiendo, se pusieron vestidos nuevos y se estaban llenando con los tesoros del rey. Se estaban llenando con los tesoros. ¿Por qué les comenté todo lo anterior primero? Porque era la introducción para poder entender esta parte. Porque así mismo, amados, está pasando hoy en día. Hoy en día nos estamos engordando espiritualmente, nos estamos llenando de todos los banquetes que el Señor tiene para nosotros. Hemos leído su palabra, nos hemos deleitado en la presencia del Señor, hemos recibido bendiciones de parte del Señor, y allá afuera hay gente angustiada, con abatimiento de corazón, en necesidad espiritual, y nosotros, amados, como iglesia, disfrutando en este recinto, en medio de 4 paredes, disfrutando de lo que el Señor nos ha dado, cuando nosotros tenemos que compartirlo allá afuera. Porque cuando uno recibe una bendición, no es para quedarse uno con la bendición. La bendición es para compartirla. La bendición es para compartirla. Amados, y la invitación no es para que usted solamente, usted y yo, porque aquí los pastores estamos incluidos. Los pastores nos incluimos en todo. Aquí no es que esperemos a ver cuándo la congregación va a hacer una jornada evangelística para salir a las calles.
El compromiso que nosotros hemos adquirido con el Señor es para servirle todo el tiempo. Y el Señor nos dejó una ordenanza, nos dejó una comisión, y a veces nos suena como rayado, ¿no? Cuando decimos, la gran comisión, y eso suena como a disco rayado. Pero el Señor fue muy claro y dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando dice id, es una ordenanza a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos dio, porque antes de ese versículo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda la autoridad ha sido dada para Él, y nos ha extendido esa autoridad a nosotros como hijos de Él. Nos ha extendido esa autoridad a nosotros. Nosotros tenemos el poder dado, delegado por el Señor. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, porque hay que enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y la promesa más hermosa: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. O sea que tenemos promesa. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Entonces, como iglesia, eso es lo que ha pasado también, amados. Muchas veces nos encerramos, nos engordamos, recibimos y recibimos, y venimos y alzamos manos y cantamos aleluya, danzamos, y qué hermosa la palabra, cómo me ha bendecido la palabra. Y me quedo con la palabra, que hasta muchas veces, de tanto estudiar la palabra, que muchas veces estudiamos hasta lo que no tenemos que estudiar y escuchamos lo que no tenemos que escuchar, ¿no? Porque pretendemos ser muy doctos en la palabra, pero lo básico, lo fundamental de la palabra que tenemos que hacer, ni siquiera lo hacemos para nuestra vida. Ni siquiera aplicamos la palabra para nuestra vida, y muchas veces pues no lo hacemos con los demás. Pensamos que escudriñamos la palabra letra por letra, coma, tilde, todo lo que usted quiera, pero en nuestra vida ni siquiera se ve reflejado el Evangelio, y mucho menos pues vamos y lo compartimos afuera. Y como les digo, amados, no es esperar que como congregación hagamos una jornada evangelística. No. Las buenas nuevas, los tesoros y lo que el Señor nos ha dado en bendición, tenemos que compartirlo todos los días de nuestra vida. Todos queremos servir en la iglesia, y no estoy hablando solamente de la congregación Cristo Esperanza de Gloria, estoy hablando en general, de todas las iglesias, porque en todas las iglesias se da. Todo el mundo quiere servir, todo el mundo quiere figurar, todo el mundo quiere ser llamado, todo el mundo quiere eso. Muchas personas quieren eso. Pero el Señor ya nos ha llamado a servirle. Y el Señor nos ha dicho: id y predicad el Evangelio. Es la mejor plataforma para predicar. Es la mejor plataforma para que usted sea un buen siervo del Señor. Porque cuando uno sale a evangelizar, uno hace de todo. Si uno le comparte la palabra a un compañero de trabajo, usted se ve con el compañero de trabajo casi todos los días, ¿cierto, Víctor? Usted se ve con compañeros de trabajo todos los días. Todos los días. Y si tú le compartes de la palabra, ese día tú le hablas, al otro día vuelves y le hablas, ¿cierto? Y tú te vas dando cuenta si la persona tiene alguna necesidad, alguna situación, y tú le vas guiando. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está enseñando, le está predicando, y le está enseñando y lo está guiando. Está haciendo de todo. Pero no queremos sino estar encerrados en un recinto, hinchándonos y engordándonos hasta que nos dé hasta malestar en el estómago, ¿no? De tanto que recibimos, porque a veces recibimos tanto que no sabemos qué hacer con toda la información que tenemos, porque queremos saber de todo. Y a veces tenemos hasta lo más suficiente, ¿no? Tenemos lo más suficiente, pero como les digo, hermanos, tenemos que dejar de pensar en nosotros. Inicialmente quizás empezamos a recibir y teníamos para nosotros, pero llega un momento donde el Señor nos habla
y nos dice, ya no pienses en ti, piensa en los demás. Mi esposo siempre habla, a mi esposo le gustan mucho las tortas, ¿no? Ustedes lo saben, aunque él casi no puede comer dulce, pero él lo come de torta de vez en cuando. Y él dice, cuando usted tiene una torta, y usted come un pedacito y la torta le supo bien, ¿usted qué hace? Usted la parte y le comparte a los demás, ¿cierto? Entonces es lo que tenemos que hacer, ¿cierto, Roberto? Uno comparte la torta con los demás. Y entonces tenemos que dejar de ser egoístas nosotros mismos y dejar de estarle diciendo al Señor, Señor, bendíceme, Señor, protégeme, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, todo mí. No, la oración de nuestro Señor Jesucristo fue completamente diferente. Padre nuestro, danos hoy, perdónanos, guárdanos de todo mal. Fue una oración más colectiva, no individual, no egoísta. Y en eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Amados, compareceremos y nos será contado como pecado si no compartimos las buenas nuevas de salvación. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra en Santiago 4:17. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Y vamos a comparecer delante del Señor. Entonces, ellos están diciendo, hoy es día de salvación y estamos callando, para no hacer más largo, porque ya respetando el tiempo. Usted lo puede leer en casa, después del versículo 10 en adelante hasta el 20, usted lo puede terminar de leerlo en casa, porque es bastante extenso, pero la historia es bien interesante, el relato es bien interesante. Están diciendo, es tiempo de que vayamos y demos estas buenas nuevas allá afuera. Eso es lo que están diciendo esos leprosos. Y vinieron, se los voy a parafrasear, y vinieron delante de la casa del rey y dijeron, ahí los sirios se fueron y estamos llenos de comida. Hay comida, hay delicias a la diestra del Señor, hay banquetes, hay tesoros, hay de todo para que todos puedan ser bendecidos. Y en un momento el rey no les creyó. En un momento el rey no les creyó, dijo, bueno, quién sabe si esto será cierto, y no les creyó. Amados, muchas veces cuando venimos y compartimos la palabra del Señor de primera, quizá no nos vayan a escuchar, quizá nos vayan a rechazar. Pero ayer compartía con dos hermanos y les decía, cuando nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Señor, están rechazando al Señor. Así que usted no se sienta agredido, sino que sigamos siendo perseverantes, valientes y esforzados en compartir la palabra del Señor. Amén. Entonces vinieron y el rey dijo, bueno, quién sabe si esto sea así. Dijo, bueno, por si quizás mandemos 2 caballos, 2 de los que quedan ahí, que vaya la gente. Y puso al príncipe, al que era, ¿recuerdan ese príncipe? El que era la mano derecha de él, el siervo, lo puso a la puerta de la ciudad para que vigilara. ¿Y qué pasó con la gente? La gente, cuando se dio cuenta de que los sirios se habían ido y había comida allí, la gente pasó en arremetida. ¿Y qué pasó? Atropellaron a ese mensajero. ¿Qué pasó? Se cumplió lo que Eliseo le dijo a ese hombre. Le dijo, mañana tú vas a ver a otros gozar de la bendición, pero tú no vas a gozar de ella. ¿Por qué? Por incrédulo. ¿Qué pasó? El hombre murió y toda la gente del pueblo corrió a la gracia y a la misericordia de Dios y gozaron de todas esas bendiciones, tuvieron comida. Y se cumplió lo que Eliseo había dicho. Al otro día se vendió por una moneda de Selán, ¿no? Se vendió al precio que había dicho. Versículo 20.
2 seas de cebada por un ciclo y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo. Mañana a esta hora a la puerta de Samaria. Se cumplió lo que había dicho el profeta. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera hacer esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió, porque no creyó lo que el Señor había dicho. Amados, cuando recibamos palabra del Señor, atendamos lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que se dice en la palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando recibimos palabra es para que nos preparemos como siervos del Señor, cada uno como siervo del Señor, para toda buena obra, para que nos preparemos, para que nos corrijamos, para eso es. Si tú le crees a Dios y actúas en fe, vas a recibir las bendiciones. Y lo mejor es que las vamos a poder extender a otros. Amén. Esa es la invitación, amados. La invitación no es para que nos quedemos cada uno con lo que ya tenemos. Muchos dicen: pero es que yo casi no sé la palabra. Amado, lo que usted haya vivido con el Señor, así sea un Dios te ama, así sea un Cristo te ama, pero es una palabra que la gente está necesitando allá afuera. Nosotros que conocemos el remedio, tenemos que compartir ese remedio para la gente que está angustiada allá afuera. Y una vez más repito, amados, no esperemos, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros delante del Señor. En eso nos hemos comprometido como hijos de Dios, como cristianos, a compartir la buena nueva de salvación. Amén.